Vamos a hablar el día de hoy de niveles de evidencia y generalidades de investigación. Empecemos primero con un poco de historia. ¿Quién podría decirme quiénes son estos cuatro personajes? Con que me digan uno me doy por bien servido. Seguramente está Hipócrates y Sócrates, ¿no? Pero no los reconozco. Maestra. En efecto, ¿el que responder? Creo que está haciendo trampa, por si tenían duda. Andrea Besalio, Andrea Besalio. Sí, ¿quién es Andrea Besalio? el que está con el brazo. Ese mero. Tenemos hasta arriba a la derecha, por ser el más, entre comillas, importante, tenemos a Hipócrates, denominado el primer gran médico. Hasta la izquierda tenemos a... ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Si se meten en la historia de la medicina, a los médicos a lo largo de la historia se les ha dicho de muchas formas. Médicos, doctores, barberos, galenos. Y galenos se nos dice en honor a ese personaje. El personaje que está hasta la izquierda es Galeno. Después tenemos en la parte del centro Andrea Besalio. Y hasta la derecha, yo sé que nadie sabe, pero les presento este personaje sumamente importante, si no es que el personaje más importante de la medicina del siglo XX, que es el buen Archie, Archie Cochrane. Entonces, empezamos a hablar de la evidencia en medicina con estos cuatro personajes. Primero fue Hipócrates. Hipócrates fundó las bases de lo que se consideró la medicina durante cientos de años. O sea, no había medicina si no decías o practicabas lo que decía Hipócrates. Después hubo una época maravillosa cuando apareció Galeno. Y Galeno dijo, ¿saben qué? Hipócrates era chido, pero podemos ser todavía más chidos. Y entonces empieza a ser la medicina de Galeno. Y entonces decimos, ah, qué padre, ¿no? Que tenemos estos dos grandes personajes de la ciencia. ¿Qué implica? Que durante toda la época que se practicó la medicina hipocrática y de Galeno, no podías hacer cosas que no estuvieran estipuladas por Hipócrates o por Galeno. ¿A qué me refiero? Si el tratamiento de las piedras en los riñones en esa época era echarle vino caliente en la espalda, eso es lo que le iba a hacer al paciente. Y entonces, si el paciente no se curaba, pues claramente el paciente estaba mal. No era que Hipócrates y Galeno se pudieran equivocar. No, claro que no, porque esas dos figuras nunca se equivocaban. Lo que pasaba es que el paciente, le hicieras lo que le hicieras, no se iba a curar. Entonces, la historia clásica de la medicina está inmersa en un oscurantismo simbólico. ¿Por qué? Porque si no hacías lo que te dijeran estos personajes, tus pacientes no se iban a curar. Y muchas veces, aunque hicieras lo que te decían, no se iban a curar. Después llega Andrea Besalio, y esta es la primera verdadera gran revolución en la medicina y en el nivel de evidencia de la medicina, porque Andrea Besalio se caracteriza porque tiene un libro de anatomía. Entonces, en ese libro de anatomía, tú dices, ah, pues qué tan importante fue eso que hizo, pues, si nada más fue un libro de anatomía. Ese libro de anatomía, el trasfondo fue decir y afirmar que los libros de anatomía que se hicieron en la época hipocrática y en la época de Ganelo estaban mal hechos. ¿Por qué? Porque lo que encontraba Besalio en el cuerpo humano y lo que encontraba Besalio en los libros de medicina clásica no era lo mismo. Y entonces, Andrea Besalio plantea la revolución de que los médicos clásicos no siempre estaban bien. Entonces, Andrea Besalio fue uno de los personajes más importantes de la historia de la medicina. ¿Por qué? Porque dijo eso. No todo lo que está escrito es correcto. Entonces empezaron a cambiarse muchas cosas en esa época de la medicina, del Renacimiento, y había cierto, entre comillas, progreso científico, que no hubo de Hipócrates a Besalio y de Besalio de Hipócrates a Galeno y de Galeno a Besalio, prácticamente no hubo. Y después llegamos hasta el siglo XX, alias del Renacimiento al siglo XX hubo poca evolución en la ciencia. ¿Cuál fue la gran evolución? El buen Archie Cochrane. Entonces, si a alguien le suena Cochrane, es porque él fundó la Biblioteca Cochrane. Bueno, se fundó gracias a sus enseñanzas. Entonces, Cochrane era un investigador, podríamos decir, bastante ocioso, que decía, oigan, ¿en qué nos estamos basando para dar los tratamientos que estamos dando? Y la gente le decía, pues en la ciencia, en lo que dice la ciencia, ok, pero
la ciencia no es lo que mi profesor me dijo, ¿o sí? No, pues claro que sí, el profesor lo dijo, pues claramente él es el que más sabe. Y Cochrane decía, no, a ver, vamos a basarnos en la evidencia, en las investigaciones científicas, en lo que verdaderamente sabemos que puede funcionar y no en lo que creemos que funciona. Y la gente decía, nada, o sea, ¿cómo crees? Claro que la medicina que estamos practicando es lo máximo. Bueno, no hay problema. Y entonces, un día, era contemporáneo él de que iniciaran las terapias intensivas coronarias, hace ya muchos ayeres. Entonces él dice, oiga, vamos a hacer un estudio. ¿Qué tanto es bueno para los pacientes que exista la terapia intensiva coronaria versus la terapia intensiva normal? Y entonces todos en la comunidad científica le dijeron, Archie, o sea, estás viendo y no ves, mijo. O sea, claramente si es una terapia intensiva coronaria, obviamente le va a ir mejor a los infartados que con la terapia intensiva normal. O sea, piénsale, brother, ¿no? Entonces Archie dijo, ok, suena razonable. Vamos a ver qué dice la ciencia. Y entonces Archie Cochrane genera una investigación para corroborar la mortalidad en los pacientes infartados, dependiendo si se trataron en terapia intensiva coronaria o en terapia intensiva. Entonces, llega uno de los días más importantes de la medicina en el siglo XX. Archie se para en un congreso bien emocionado a hablar sobre su artículo y entonces empieza la ponencia exponiendo todo su artículo, todo cool, todo padrísimo, y dice, bueno, las conclusiones de mi artículo fue que en las primeras 72 horas la mortalidad es menor en la terapia intensiva coronaria. Y todos, ay, Archie, pues ya ves, te estamos diciendo, ¿cómo gastas dinero en investigaciones inútiles? No, Archie, no es posible. Pero después de los 3 días, la mortalidad no solo no es mejor en la terapia intensiva coronaria, sino que es igual o peor en algunos contextos versus la terapia intensiva normal. Conclusión, a largo plazo no le funciona de nada a los pacientes que están en terapia intensiva coronaria y no siempre les funciona a todos mejor pasando las 72 horas. Entonces, ese día fue un día en el parteaguas de la medicina porque todos en ese momento se quedaron callados en la sala y dijeron, oh, tal vez la evidencia médica sí sea un poco mejor que lo que creemos que es correcto. A partir de ese momento, Archie gana gran prestigio y es como la versión simplificada, ¿no? De la medicina basada en evidencia. A partir de esos momentos de Archie dijo, no es lo que creas que va a funcionar, es lo que la evidencia dice que le va a ayudar a tus pacientes, no lo que creas que es bueno para ellos. Y esa es la justificación de la corriente de la medicina basada en evidencia. No hagas lo que creas que le va a ayudar a tus pacientes. Haz lo que la evidencia ya ha mencionado que le ayuda a los pacientes. Y entonces ya sabemos que siempre básate en la evidencia por encima de lo que creas correcto. Y vamos al siguiente punto muy importante, que es la pirámide de la evidencia. Ya les mencioné, siempre básate en la evidencia para las prácticas clínicas, en medicina, en nutrición, psicología, en todas las áreas de la salud y del conocimiento en general, punto muy importante. Pero no es la misma evidencia de decir, ah, sí, mi profesor de anatomía me dijo que el corazón estaba en el abdomen, versus lo que dicen los libros. No, pues es muy claro. Pero luego están los detalles muy específicos. ¿Cuál es la diferencia entre que tengas un estudio clínico aleatorizado versus que tengas un estudio de cohorte? Y tú vas a decir, no, pues los dos son evidencia, ¿no? Pues los dos son muy chidos. O sea, sí, pero el estudio clínico aleatorizado tiene más peso, tiene más rigor científico y tiene mayor validez científica que el estudio de cohorte. ¿Por qué? Por cómo están planteados. Entonces, rápido les voy a explicar cada una de las partes de la pirámide para que todos estemos de acuerdo sobre estos temas. El punto de hasta abajo, background information, lo que creo que es bueno. Segundo punto, lo que los expertos me dijeron, y hay gente que cree que es experta, pero no es experta. Lo que te dice la comadre no es opinión de experto, aunque creas que es opinión de experto, y aunque lo fuera, porque tu comadre tiene un doctorado en investigación clínica y sabe mucho de medicina, psicología o nutrición, aún así cuenta como opinión de experto. Entonces, no importa el currículum que tenga el experto que creas, su opinión siempre entra en el menor nivel de evidencia. Luego están las guías no basadas en la evidencia. Si de repente mañana llegamos Jorge y yo y les decimos, en psicología todas las consultas tienen que tener
un arbolito en la parte de atrás para que en la cámara se vea siempre un arbolito. ¿Por qué? Pues porque se nos hace buena idea en qué nivel de la evidencia entra eso, en la parte de hasta abajo. Porque aunque estemos haciendo una guía, estamos haciendo una guía que no tiene ninguna clase de evidencia, entonces es el nivel más bajo de evidencia. Después tenemos el Individual Case Reports, que son los reportes de pacientes individuales. Se ocupan mucho en enfermedades muy raras o en enfermedades muy nuevas. Cuando empezaba COVID, el primer paciente se le hizo un reporte de caso, donde explicaron lo que vieron en ese caso. Después, Case Series or Studies es cuando empezaba COVID, pero ya no tenemos un paciente, ya tenemos 50 pacientes. Se estudiaron de esos 50 a 10 o 15. Y eso es una serie de casos. Después tenemos los estudios de cohorte. Cohorte es que tienes dos cohortes. ¿Qué significa cohorte? Pues es la forma elegante de decir grupos, ¿no? Tenemos dos grupos, grupo A, grupo B. Y entonces queríamos ver en el COVID cómo se transmitía el COVID. Grupo A no lo expones a pacientes con COVID. Grupo B lo expones a pacientes con COVID. Entonces, ¿en cuál se transmitió más el COVID? Los que tuvieron más contacto, ¿no? ¿Cuál es la cohorte? Siempre hay dos grupos que quieres estudiar distintas cosas. Tenemos después los estudios clínicos no aleatorizados, que es yo voy a ver en 50 pacientes que tienen diabetes y 50 pacientes que tienen diabetes les vamos a dar a tratamiento A y al otro no les vamos a dar el tratamiento A. Pero ¿cómo seleccionaste esos grupos? No, pues yo seleccioné los grupos que yo creo que la van a armar más chido en el estudio, en el grupo A, y las que no la van a armar tan chido en el grupo B. Entonces ahí hay un sesgo, porque no está, ya estoy nada más en mi selección de grupos viendo quiénes van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, esos son los estudios clínicos no aleatorizados. Después tenemos los estudios clínicos aleatorizados. Tengo 100 pacientes con COVID, digo 100 pacientes con diabetes. Y de esos 100, aleatoriamente voy a poner 50 a un tratamiento y 50 a otro tratamiento. Todos tienen las mismas características. Y estos que tienen 50 características, bueno, que tienen las características, les vamos a dar el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Después tenemos la literatura critically appraised o con un factor elevado de impacto y las guías de práctica basadas en evidencia. Si mañana Jorge y yo llegamos y vamos a decir, en nutrición todas las consultas van a tener un arbolito en la parte de atrás porque se ve bien chulo y encontramos que hay 5 artículos que especifican que los pacientes que vean una planta en la parte posterior en telenutrición en las consultas van a tener un mayor apego a sus planes nutricionales. Me lo estoy sacando la manga, ¿no? Eso no pasa, pero ya tenemos la evidencia que justifica esta práctica. Entonces, ese es un gran nivel de evidencia. Después tenemos los systematic reviews, que son análisis sistemáticos de la bibliografía. Tomamos mucha bibliografía y de un tema vamos a decir específicamente esta información basándonos en tanta información. Y después tenemos los metaanálisis. Un metaanálisis es el análisis de una revisión sistémica o de muchos estudios clínicos aleatorizados. Sistemática. Muchas gracias, Mitch. ¿Cómo se llama? La revisión sistemática de muchos estudios. Entonces, el metaanálisis es el máximo nivel de evidencia. Si tú encuentras un estudio clínico aleatorizado que dice, tratar los pacientes con apendicitis nada más con antibióticos, salen. Y tú dices, es un gran nivel de evidencia. No, pues sí, voy a basar mi práctica en esto. Y luego checas un metaanálisis de tratamiento de apendicitis. Y en este artículo, bueno, en este metaanálisis de apendicitis dice, de cada 100 pacientes con apendicitis, uno que trates con antibióticos la va a librar. Los otros 99 se van a morir, mejor opéralos. Entonces, ¿a cuál le crees más? ¿Al metaanálisis o al estudio clínico aleatorizado que leíste? Siempre lo vas a creer más al metaanálisis. ¿Y por qué? Porque la información que puedes recopilar en un estudio clínico aleatorizado es esta. La información que sacas de un metaanálisis es esta cantidad de información para llegar a una conclusión. Y es una pirámide no solo por el nivel que tiene cada evidencia, sino por la cantidad de evidencia que hay de estos tipos. Entonces, todos tenemos una opinión de experto de algún tema. Entonces, la opinión de experto abunda. Todos tenemos en cantidad de información que tenemos porque yo creo que es o por tanto. Después, es esta la cantidad de información que hay de expertos. Después, la cantidad de casos de estudios clínicos individuales. Después, la serie de casos. Después, las series de cortes.
Después los estudios clínicos no aleatorizados, los aleatorizados, después la literatura y las guías, los análisis temáticos y muy, muy chiquito, casi pegado, tenemos la cantidad de metaanálisis que tenemos. Entonces, mientras más arriba está en la pirámide, más valor tiene, pero menos información hay. Por eso es muy importante entender esta pirámide de información, porque no toda la evidencia está hecha igual. Hay evidencia que pesa más que otra. Entonces, siempre que vayan a estudiar, piensen, a ver, ¿estoy buscando la adecuada información o no? ¿O me estoy quedando en un nivel de evidencia muy bajo? No aplica a decir, sí, yo voy a mencionar que el VIH se cura porque leí una noticia que decía que se va a curar. O sea, está bien que lo hayas leído, pero ¿cuál es la evidencia? ¿De qué artículo salió? ¿Ya hay más evidencia de eso? ¿Hay estudios clínicos aleatorizados? ¿Hay metaanálisis? ¿O nada más es un artículo que leíste de fines de fuentes no científicas? ¿Alguna pregunta hasta aquí de la pirámide de la evidencia? Te la voy a quitar. Ahí te veo mucho. No, Perfecto. Ahora vamos a la próxima. Las bibliotecas más clásicas y más importantes para buscar información de salud en general son estas. Quería mencionar de psicología y de nutrición, les voy a ser muy honestos, no soy experto. Sí. Entonces no encontré, la que sí encontré que me llamó la atención fue la Sociedad Mexicana de Psicología, y es como busqué sociedades de psicología y fue la más importante que me salió. El equivalente en medicina es la sociedad, no, la Academia Mexicana de Medicina, que es la institución más importante de medicina a nivel nacional. Y de nutrición encontré la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, que me imagino que es muy importante, pero la verdad no se los puedo garantizar, ¿no? En las otras que son es Cochrane, la que salió en nombre de Archie Cochrane, que es una biblioteca que solo tiene metaanálisis, es lo único que tiene. Tiene una biblioteca, no sé, de 300 artículos, pero de esos 300 artículos, todos son metaanálisis de temas muy específicos. Después tenemos la NIH. Prácticamente, si quieren buscar algún artículo, váyanse siempre a la NIH. La NIH tiene todo, es lo máximo, tiene muchas herramientas fáciles para buscar y ahorita vamos a ver un poco más. Del lado izquierdo hasta abajo está las GPCs, que son las guías de práctica clínica mexicanas. No es algo que nos guste mucho ocupar, pero no tenemos más evidencia sobre guías clínicas mexicanas. Hay muchas guías clínicas que son muy viejas, no son buenas, tienen muy, muy bajo rigor científico y muy bajo nivel de evidencia, pero es lo que tenemos. Entonces nos acoplamos un poco a ellas. Cielo es una biblioteca de América Latina sobre difusión de información en salud. Entonces también es muy bueno. Y cualquiera de estas se pueden meter y pueden buscar información. Todas tienen publicaciones, todas tienen muchos artículos, todos son muy interesantes. Sci-Hub, ahorita lo vamos a ver, porque Sci-Hub es muy importante. Después de las bibliotecas, ¿con qué vamos? Con las revistas y editoriales. ¿Cuáles son estas? Puse las más clásicas: The Lancet, Nature, Advances in Nutrition, The New England Journal of Medicine, Salud Pública y Psychological. Puntos importantes a mencionar de esta diapositiva. Primer punto. La revista que está en el centro es la revista más consumida a nivel científico, más importante en español, y es español. Las mexicanas están mucho más abajo. ¿Cuál es la revista más importante de investigación científica en México? Salud Pública de México. ¿La habían escuchado? Porque yo no, jamás la había visto, pero es la más importante. En psicología, ¿cuál es la más importante a nivel de factor de impacto? La Psychological Science in the Public Interest. Y las clásicas, The Lancet, The Nature, New England, son las revistas más importantes. Bueno, The Lancet y Nature son las revistas más importantes, junto con Science, que se me olvidó poner, las revistas más importantes de ciencia a nivel mundial. Si buscas artículos de esas y las encuentras, son las más importantes. Y el New England es la más importante de medicina. Y aquí es la pregunta, Asnoff, ¿y por qué digo yo que son las más importantes? ¿No? O sea, esto me suena a opinión de experto, ¿no? O sea, aquí yo le estoy diciendo que son las mejores, es opinión de experto, sabemos que es el menor nivel de evidencia. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que son las revistas más importantes en sus áreas? Porque hay un factor para evaluar qué tan importantes son las revistas. Ese es el impact factor. Entonces, todas las revistas
tienen su propio impact factor, ellas no se la calculan y te dicen qué tan importantes son. ¿De acuerdo a qué? Al impact factor. ¿Por qué? Porque no vas a juzgar cuál es mejor revista en ciencias y Nature o Science por cuántos ingresos tienen, por cuántos artículos publican, sino que vas a sacar el impact factor. ¿Qué es el impact factor? Tomas la cantidad de artículos publicados en el 2017 y en el 2018. Digamos, es una empresa que empezó, un journal que empezó en el 2017. Entonces, le vamos a calcular, cuidado, el impact factor que tuvo de 2017 y 2018 en el 2019. ¿Por qué? Porque si es en el 2019 ya sabes cuántos artículos se publicaron entre 2017 y 2018. ¿Cuántos artículos se publicaron? 480 artículos se publicaron en esta revista. En el 2019, checas cuántas citas bibliográficas se hicieron de todos los artículos citados en esta revista. Entonces, se hicieron 600 citas. Entonces, tienes 480 artículos publicados versus, 600 entre 480, lo cual nos da un factor de impacto de 1.25. Entonces, el factor de impacto de esta revista sería 1.25. Así es como se calcula el factor de impacto. Procesen bien esta diapositiva, una vez más. Es cuántas citas hubo por la cantidad de artículos publicados en un tiempo dado. Y la pregunta aquí es, no, pues está cool, ¿no? Pero pues eso, ¿qué significa? Dependiendo del factor de impacto, es qué tan relevante es la revista. Y regresamos a cuáles son las revistas más interesantes. Vamos a poner los factores de impacto de estas. Lancet, Nature, New England Journal of Medicine. Por cada artículo que se publica en The Lancet, es citado en promedio 202 veces. ¿Cuántas veces he citado un artículo que se publica en Nature? 113 veces. ¿Cuántas veces se cita un artículo que se publica en el New England Journal of Medicine? 176. ¿Qué significa esto? Es el impacto que tiene una revista en la comunidad médica. Entonces, es mucho más el impacto que tienen estas revistas que otras. Y ahora, les mencioné de salud pública, medicina y science y nutrición. Puntos importantes a mencionar. ¿Cuál es la primera revista que aparece en los rankings mundiales en español? En español, la más importante es la revista de Medicina Clínica de España y tiene un factor de impacto de 3.2. Entonces, si lo ponemos nada más numéricamente, hay una mucho mayor importancia de The Lancet, Journal of Medicine, de Nature, de básicamente las revistas más importantes en inglés versus la que está en español. Aquí no la puse, pero la revista que tiene más factor de impacto es una revista de cáncer y tiene 280 de factor de impacto. Y de ahí están todas para abajo. Entonces, 3.2 es un factor de impacto para estos fines nada más teóricos, un poco baja. ¿Por qué digo para estos fines? Porque depende de qué información quieras buscar, es el factor de impacto que quieres ver, ¿no? Si quieres buscar nada más información de revistas de factor de impacto de más de 100, te vas a quedar con una lista de 10 revistas, 10 journals para buscar información, lo cual no siempre es lo ideal, ¿no? Hay que buscar información en muchas fuentes. Pero la moraleja que sí quiero que quede es que el factor de impacto en español es en la comunidad mundial. El factor de impacto en inglés en la comunidad mundial es este. Todas las revistas importantes publican en inglés. Entonces, no solo es, ay, mi escuela me pide que aprenda inglés. Ay, mis profesores me digan que aprenda inglés. No, la comunidad científica está en inglés. Entonces, no se les olvide repasar su inglés, tener su inglés de investigación al tiro, porque toda la evidencia está en inglés. La revista más importante de México con un mayor factor de impacto es la Salud Pública de México. Si quieren leerla, es la que tiene un 2.25 de factor de impacto, es lo más importante. De psicología, ¿cuál es la primera revista de psicología que se encuentra en los rankings mundiales de factor de impacto? La Psychological Science in the Public Interest. De nutrición, ¿cuál es la primera revista de la cual se hablan los factores de impacto? Advances in Nutrition. Entonces, revisen cuál es el factor de impacto de la bibliografía en la que se están basando. Y nosotros, para fines de estas presentaciones y para fines en generales, en ningún momento pediremos, ay, sí, solo danos información de revistas que tengan un mayor factor de impacto. Porque hay mucha gente que no está de acuerdo con el factor de impacto, hay mucha gente que sí, que es lo más importante, pero quería
platicarles por qué se dice que son las revistas más importantes por el factor de impacto que tienen. Entonces, igual hagan su investigación, no me crean, revísenlo, entiéndanle un poco más al Journal Impact Factor para saber más sobre qué revistas buscar y por qué son las mejores revistas. Y ahora vamos a ver las herramientas de búsqueda. Y primero y más grande, quiero que vean eso, el legendario y poderosísimo Sci-Hub. Vamos a empezar con un poco de la historia de Sci-Hub para que no lo vayan a olvidar nunca jamás. Había una investigadora que estaba haciendo su tesis, no me acuerdo de maestría o doctoral, una rusa. Y entonces dice, vamos a hacer un artículo sobre X cosas, ¿no? Y entonces, como cualquiera de nosotros, se mete en su computadora, se pone a buscar en Google y dice, no, este tema está buenísimo, este artículo me encantó. Y lo intenta descargar y es de paga. Bueno, no hay problema. A ver, vamos a seguirle buscando. Ah, mira otro artículo. Este también está buenísimo. Lo voy a descargar. Ah, no, tampoco puedo porque pues es de paga, ¿no? Bueno, no. No hay problema, no me voy a desanimar. Próximo artículo y busco otro artículo y es de paga. Entonces cambia su tesis y dice, vamos a hacer una biblioteca de acceso mundial a la investigación. Entonces, tomas un artículo que sea de paga, le copias el DOI y lo metes a alguna de las páginas de Sci-Hub. Y entonces, ¿qué te va a hacer Sci-Hub? Te va a dar el artículo gratis. No todos los artículos están en las bases de datos de Sci-Hub, pero hay muchos artículos que son de paga que sí puedes descargar mediante Sci-Hub. Entonces, Sci-Hub, si nos queremos poner técnicos, es ilegal, pero a la vez es la mejor herramienta que le ha llegado a los estudiantes de todas las ciencias de la salud en los últimos 10, 15 años. No me acuerdo ahorita, se me olvidó el nombre de esta rusa que fundó Sci-Hub, pero está rankeada como una de las mujeres más influyentes en la historia contemporánea de la ciencia. Es de las mujeres más buscadas de la CIA también. Vive en Rusia. Y no olviden, Sci-Hub es muy importante, puedan meterse en alguna de sus páginas y si tienen algún artículo que no pueden conseguir porque se paga, cópienlo y chequenlo si Sci-Hub lo tiene. ¿Y tienes alguna pregunta, Rebeca? Sí, no es pregunta. La chica rusa se llama Alexandra. No recuerdo si cómo se pronuncia su apellido, pero es Alexandra. Ujú. Muy importante. Muchas gracias, Rebeca. Y las demás son herramientas muy buenas para buscar información. Si tienen un libro que quieren buscar, pero, basta mencionar algo más, Rebeca. No. Sí, ¿cómo se llama? Si tienen un libro físico que quieren leer en digital, búsquense a la biblioteca de Medicine Books, antes conocida como Books Médicos. Entonces se meten en internet, Books Médicos, voy a buscar el libro de Freud de X cosas, ¿no? Voy a buscar el libro ay, de Pavlov de X cosas, voy a buscar el libro de ta, 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 y suele tener cosas de ciencia. Se meten, buscan el libro y si lo tienen lo descargan gratis y lo pueden revisar sin ningún problema. Google Académico es mucho mejor que Google porque en Google pones fibromialgia y te van a mandar que pues te vas a morir, ¿no? Si tienes dolor de cabeza. En cambio, Google Académico o Google Scholar en inglés, haces la búsqueda que tú quieras y te va a mandar solo artículos. Entonces ya no es que una página te diga que la fibromialgia te va a matar, ¿no? Es, a ver, la fibromialgia tiene estas características, tiene ciertos. Sí, es una base de datos mundial, y entonces sale en español, en inglés, pueden salirte nuevos, pueden salirte antiguos, puede buscarte todo lo que quieras de artículos. UpToDate y Medscape son dos bases de datos que te ponen mucha información de salud. Buscas cualquier tema, lo encuentras con el más alto rigor científico, ¿no? ¿A qué me refiero? Te publican el tema con, por ejemplo, guías a las guías de práctica clínica mundiales, te ponen la bibliografía que tienes y te ponen links de la bibliografía. Prácticamente cualquier tema de salud que quieran buscar está en UpToDate o en Medscape. Estas son muy buenas herramientas de búsqueda. Ocúpenlas si quieren buscar libros físicos, books médicos o medicine books. Sci-Hub para pasar artículos de paga a artículos gratis. Google Académico para buscar cualquier clase de artículo. Y UpToDate y Medscape para buscar temas en general. Y ahora vamos a ver otro punto muy importante, que es How to read a paper. Creemos que sabemos leer artículos, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo,
Si P es menor a tanto, significa tanto. Tenemos el coeficiente de I que significa tanto y tanto y tanto. Leer artículos, la verdad es que es difícil. Tiene su técnica. Esta es una saga, digamos, una colección de artículos del 97, bastante vieja, pero se caracterizaba porque, oye, quiero leer un artículo de tales características. Y entonces estaba, how to read a book, how to read a paper, y decía las características del artículo que quisieras. ¿Por qué? Porque no todos los artículos se leen igual. No es lo mismo leer un metaanálisis que leer un case report, que leer un cohort. Cada uno tiene características distintas. Entonces, hay muchos libros, hay muchos cursos sobre cómo leer papers. Y no, leer papers no es solamente leerlo literalmente y ver que entendiste. ¿Por qué? Porque hay muchos artículos que lees y, por ejemplo, hubo un artículo, no sé, digamos de la miel. Y entonces el artículo viene, sí, si a todos tus pacientes les das miel, todos se van a curar del cáncer. Es como, ¡eh! Y luego checas la metodología. Y en la metodología salía que ningún paciente tenía cáncer. Entonces, ¿cómo saben que pues cura el cáncer la miel, no? Entonces ahí está como medio raro, ¿no? O, por ejemplo, numéricamente no cuadraban los números. Y es como, lo hicimos en un paciente. Entonces, todos los pacientes con cáncer se van a curar con miel. Y es como, no lo sé, Rick, pero experimentar en un paciente para curar cáncer no me suena como un nivel de evidencia para poder generalizar. Entonces, hay muchas letras pequeñas, digamos, en los artículos para poderlos leer apropiadamente. Entonces, para poder leer apropiadamente un artículo, lean otros artículos sobre cómo leer artículos. Se los recomiendo mucho, es muy importante, acaban entendiendo mucho más y no le creen a todos los artículos, porque hay artículos que parece que dicen la verdad, pero la verdad es que son falsos. No porque un artículo se haya publicado en Nature, quiere decir que automáticamente es un artículo perfecto. Ya sabemos que el artículo que ocasionó uno de los peores males del siglo XXI, que fue el movimiento antivacunas, se publicó, si no mal recuerdo, en Nature. Y entonces lo publica y a partir de ese artículo es que la gente cree que las vacunas causan autismo, cuando el autor dijo, no, la neta sí me pagaron, jejeje. Fue completamente falso todo lo que dije. Y Nature dijo, ah, no, pues el mamut. Bajaron el artículo, ese artículo ya no existe, está penado por la comunidad científica, saben que no tiene ninguna validez y aún así existe el movimiento antivacunas que se basa en ese artículo que decía que las vacunas causan autismo. Entonces, no solo porque es una revista prestigiosa, hay que creerle todo, hay que analizar y entender y estudiar los artículos. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio de PubMed sobre búsquedas de bibliografía y citas. Aquí estamos en la National Library of Medicine. Entonces vamos a buscar un tema muy en boga. Bueno, no, COVID ya está mucho choteado, ¿no? Vamos a buscar depresión. Como es una base de datos en inglés, buscamos depression y aquí nos sale de cuándo queremos que sea la información. La guía básica es que no sea mayor a 5 años. Entonces, si van a buscar cualquier cosa de información, que sea de 5 años o menos. ¿Qué quieren ver? Queremos buscar documentos, clinical trials, metaanálisis, análisis temáticos, qué clase de artículo. Y un tip aquí muy, muy bueno. Ay, este artículo de depresión está buenísimo, está en español, lo quiero leer, es muy viejo, pero digamos, quiero ocupar este. Lo voy a citar. Ok. Ay, pero no me acuerdo cómo se citaba. Ay, en Red Médica Segura me dijeron que tenía que ocupar APA. Ay, qué complicados son esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Si tu artículo que estás buscando está en PubMed, te- más o menos. Ya está citado, pero ¿cómo sabes cómo está citado? Aquí hay una opción que dice Actions Cite. No, el formato depende del formato que se te pida. Puedes citar en formato AMA, APA, MLA, NLM, Vancouver, Harvard. Hay muchas citas, muchos tipos de cita. ¿Cuál es el estandarizado para red médica segura? El viejo confiable que vieron en la escuela, APA. Casi todos los que van a encontrar en artículos ya vienen citados como APA. Entonces le ponen aquí APA. Y entonces ya está la cita generada como APA. Hay excepciones porque ahorita no tengo a la mano, pero hay muchos artículos que dicen, este artículo tiene que ser citado así.
Entonces, no están en formato las guías de práctica clínica, por ejemplo. Entonces, no es como que diga, ah, bueno, en formato APA dice que tengo que citar este artículo así. Si el artículo mismo te dice, cita este artículo así, simplemente copias y pegas en tu presentación, ya está hecha la cita. Las guías de práctica clínica, por ejemplo, tienen en la parte de abajo, esta guía debe ser citada así. Y entonces, copias como te dice la guía que tienes que citarlo y lo pegas. Hay muchos otros que son como site generator y generador de citas y todos esos son prácticos, pero no siempre son lo ideal porque pueden equivocarse. Entonces, lo ideal es en estas grandes bibliotecas citar o como el mismo artículo te pide que lo cites. Si el artículo no te menciona cómo quiere ser citado, entonces ya tú vas explorando cómo citarlo, vas haciendo el análisis y vas checando todo. Aquí viene cuál es la que recomendamos, APA. Y muy sencillo, esquema sobre investigación. ¿Qué tienes que hacer? Una búsqueda de evidencia por cualquier tema. ¿Tienes duda con un paciente? ¿Quieres actualizarte? ¿Tienes una presentación de red médica segura? ¿Tienes una presentación de algún otro tema? Necesitas hacer una búsqueda de evidencia. Entonces, en varias bibliotecas, en varias revistas, vas a tomar esta cantidad de información. De esa vas a revisar cuáles son apropiadas. ¿A qué me refiero? La evidencia es muy antigua. ¿Sabes que este artículo está padrísimo, pero es de 1964? Ay, mira, este de psicoanálisis está padrísimo, pero lo hizo Freud, ¿no? Entonces ya no es lo más actualizado que digamos. O, ¿sabes qué? Ya está padrísimo, pero me acabo de dar cuenta que todas son opiniones de experto. No hay ningún, por ejemplo, ningún artículo, ninguna clase de corte, ningún análisis sistemático. De preferencia, no lo ocupes. A menos que sea muy específico. ¿Sabes qué? Quiero hablar de un síndrome que a lo largo de la historia, por ejemplo, combustión espontánea. A lo largo de la historia de la humanidad han habido como 20 casos de combustión espontánea. O sea, claramente no van a haber metaanálisis ni estudios de cohorte ni nada más de la combustión espontánea. Ahí ocupas la máxima nivel de evidencia que haya. Si es un tema concurrido, si es COVID, si es depresión, si es ansiedad, si es desnutrición, de preferencia vete a metaanálisis, vete al mayor nivel de evidencia que encuentres. Esas son las dos partes muy importantes. Hay muchas más cosas para ver evidencia, pero si es un bajo nivel de evidencia y la evidencia es de más de 5 años, de preferencia no lo ocupes. ¿Cuál es una trampa? Los libros. Los libros siempre son una trampa. ¿Por qué? Porque decir, ay, pues es que acaba de salir el libro más reciente sobre nutrición mm, del cáncer. Y entonces tú checas, ¿no? Y es como, oh, no, acabo de salir en el 2020, sí, jalo. Y lees el libro y el libro está actualizado, porque, bueno, el 2022, vamos a ponerlo más dramático. Sale en el 2022 y entonces tú lo compras, lo lees y dices, estoy lo más actualizado que puede estar. Y ves las evidencias que tiene el libro y toda la bibliografía, la más reciente, que cita el libro es del 2016. Entonces dices, híjole, pues es que la evidencia ya es muy vieja. ¿Por qué? Porque los libros suelen tener un retraso de varios años entre se empiezan a escribir, se recolecta la evidencia, pasa por el editor, se publica, y ya que se publica, el tiempo que llega a tus manos. Y luego, si son ediciones, tercera, cuarta, quinta edición, no todos los temas se actualizan. Entonces, los libros, teóricamente, la mayoría son un análisis sistemático de la bibliografía, de la evidencia, pero muchas veces no están muy actualizados. Ese es el tema que hay que cuidar mucho con los libros. No porque sea un libro recién publicado, quiere decir que está recién actualizado. Es un punto muy importante a mencionar. Y estos son los temas de búsqueda de la evidencia, niveles de evidencia científica, cómo es una investigación y cómo citar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, En servicio. Entonces, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Espero la hayan disfrutado, espero hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima sesión.